A usted la experiencia de la dictadura, puesto que usted fue parte viva de dicho momento histórico. A ver, es difícil recoger, digamos, todo lo que fue en la vivencia un periodo tan largo de mi propia historia personal, ¿no? De la propia historia de mi pueblo. Además, por el hecho de que posiblemente yo no sea el común de los chilenos, en el sentido de que, a ver, yo soy una persona que desempeñaba tareas gubernamentales, tuve tareas importantes durante el gobierno de Allende, era además dirigente político en la coalición, digamos, partido del cual yo era dirigente, formaba parte de la coalición política que apoyaba al gobierno de Allende. O sea, de alguna manera yo estaba metido en dinámica un poco más allá de lo que es el común de los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, claro, puedo tener una visión un tanto sesgada, ¿ya? Y eso quiero ser, como tratar de ser relativamente objetivo, ¿ya? O sea, en el sentido de que parte importante de la gente del entorno, incluso cercano a mí, familiarmente, fueron contrarios al Allende, ¿ya? Incluso personas con las cuales yo tenía amistad, con las cuales trabajaba, que era compadre, en la ciudad donde vivía, ¿no es cierto?, también eran adversarios del gobierno de Allende. Incluso con el tiempo después descubrí que algunos de ellos incluso habían tenido algún tipo de participación, ¿no es cierto?, en la propia conspiración para poder derrocar al gobierno del presidente Allende. Entonces, claro, hablo un poco, tengo que hablar necesariamente desde el dolor, porque hay gente amiga a la cual mataron, discípulos míos, gente que fue subordinada mía, alumnos de mi universidad, compañeros, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de ideas políticas, ¿no es cierto?, de mi propio partido, mi propia organización. Entonces, claro, hay algo que inevitablemente entonces está sesgado por el dolor que eso implica, digamos, entonces, claro, yo no puedo ser absolutamente objetivo. Entonces, hago esta primera, digamos, aclaración, ¿no es cierto? Ahora, yo te diría lo siguiente, o sea, creo que el gobierno de la dictadura es lo peor que nos pudo haber pasado a Chile, ¿ya? Yo incluso, en razón de la participación política que he tenido, de los roles de dirección que he tenido en organizaciones políticas, del papel que de alguna manera tenía vinculado a ciertas organizaciones, tales como la Iglesia, etcétera, etcétera, yo hasta el día de hoy me arrepiento de no haber hecho lo suficiente para evitar algo que veíamos como un destino inevitable, ¿ya? Porque ya a fines de los 60, nosotros teníamos la convicción de que las transformaciones que estaba experimentando Chile iban a llevarnos, ¿no es cierto?, a una suerte de intervención militar, un golpe militar. Y entonces en ese momento, incluso yo fui uno de los fundadores de una organización que lo que pretendió fue ser expresión de los cristianos que no queríamos que, como había ocurrido históricamente en América Latina, estuvieran, ¿no es cierto?, los cristianos identificados con la contrarrevolución, ¿ya? Entonces nosotros creamos un partido, soy uno de los fundadores, que fue la Izquierda Cristiana, que teníamos claro de alguna manera que íbamos al sacrificio, ¿ya? O sea, que lo que hicimos fue vivir lo que iba a vivir el pueblo chileno, que iba a ser un martirio, ¿ya? Y entonces hicimos esa opción de vida, o sea, esa opción política, incluso la teníamos muy clara. Tratamos de evitar en la medida de lo posible la tragedia que se nos vino. Hubo, digamos, de pronto decisiones políticas, errores que, a mi entender, de parte de algunas personas que implicaron entonces que no lográramos los objetivos políticos que nos planteamos cuando creamos la organización, ¿ya?
que son las cuestiones entonces que uno después se recrimina, porque en ese momento pudo haber golpeado más fuerte la mesa, pudo haber hecho una intervención mucho más radical, haber descalificado mucho más a los que mantenían posiciones contrarias, y entonces lo siente como una suerte de responsabilidad, porque cuando uno piensa entonces la cantidad de muertos, la cantidad de torturados, de desaparecidos, ¿no es cierto?, que digamos vamos a cargar en nuestra historia, algo que, a ver, si no pudo haberse evitado, por lo menos pudo haberse reducido. Yo hice lo posible por tratar de reducir eso, ¿está claro? Entonces, en un primer momento, yo era una persona muy de iglesia, era muy cercano, era prácticamente el brazo derecho del obispo, independientemente de mi rol como, digamos, yo encabezaba la Unidad Popular en la provincia en la cual, digamos, vivía. Y de ser entonces un poco en el ámbito académico, también la figura más connotada que tenía la izquierda, y fuera de eso tener un cargo gubernamental, está a cargo de la reforma agraria en una región agrícola, campesina. Todos estos elementos, te digo, de alguna manera me hicieron que inmediatamente después del golpe, la protección que me daba la iglesia y puso una operación, lo que hicimos fue tratar de sacar a toda la gente que, digamos, a mi entender equivocadamente, había hecho opciones, ¿no es cierto?, militaristas. O sea, gran parte de los partidos habían enviado gente a formarse a Cuba, teóricamente a tener cursos de instrucción militar y todo ese tipo de cosas, que en la práctica uno se daba cuenta que eran leceras, por decirlo en términos muy claros. Porque yo tengo formación militar en el sentido de que yo hice el servicio militar. Entonces, sé cómo suenan las balas de verdad, de lo que son los tiros de guerra, que no es lo mismo que verlo en películas, ¿ya? Entonces, cuando uno siente las balas que silban, digamos, se trata de mantenerse lo más pegadito posible al suelo. Y no es un problema que tenga que ver con valentía, heroísmo ni nada, sino que simple instinto de conservación. Entonces en la práctica, lo que yo siempre vi como muy inmaduro, tuve posición en ese momento de confrontación con la gente que justamente señalaba que había que avanzar sin transar, etcétera, y que justamente fueron, a mi entender, los que generaron mayores dificultades al propio gobierno y a las intenciones que tenía el presidente Allende para poder, digamos, realizar transformaciones en Chile. Entonces, claro, en la práctica, como que uno tiene que contrapesar ese tipo de cosas, porque también veía entonces qué es lo que estaba pasando, que nosotros vivimos una situación muy parecida a la situación de Venezuela hoy, con la diferencia, ¿no es cierto?, de que, a mi entender, la diferencia que hay es que en la práctica en Chile se habían vivido procesos notablemente importantes de transformación social y de redistribución. Y entonces el problema es que, digamos, nosotros estábamos en una economía que no tenía mayor capacidad productiva, se había sobredemandado, sobreexigido, ¿no es cierto?, su capacidad productiva, como producto de la enorme transformación, ¿no es cierto?, que introdujo Allende durante su primer año de gobierno, en el cual hubo una redistribución pero enorme de ingresos. Entonces, donde por primera vez hubo gente que pudo acceder a comprar, digamos, determinado tipo de bienes básicos. Entonces, la estructura productiva de Chile no daba para tanto, porque paralelamente entonces la gente opositora al régimen, de alguna manera con toda, entonces, los medios de comunicación de masas controlados por el empresariado y por los sectores de la burguesía chilena, lo que hacían era generar y infundir el miedo a una guerra civil, y hacían entonces que el comportamiento de la gente que tenía capacidad de ingreso comprara el doble, el triple o 4 veces lo que compraba antes, pues, para asegurarse frente al riesgo de una guerra. Y por otra parte estaban entonces la gran mayoría de los pobres, de los desheredados, que por primera vez estaban yendo a comprar. Entonces, en ese contexto no hay economía que resista. Entonces generaron cierto tipo de desajuste, desequilibrio, entonces que afectaban a todo el mundo, y entonces indudablemente generaron mayores niveles de radicalidad, que era a la vez alimentada de una manera sistemática por los sectores conspiradores que habían detrás de eso, que estaba la CIA, y habían sectores golpistas